Muy bien, nos invito a la palabra de Dios, amados hermanos. El libro de 1 Corintios, capítulo 12, versos 4 al 11. Recuerden, amada iglesia, que estamos en una secuencia de predicación en los días domingos acerca de los dones espirituales. Amén. Los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 4 al 11. Cuando estemos en la cita, respondemos con un fuerte amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios con toda reverencia, en el nombre de Dios el Padre, de Jesucristo el Hijo, con la guianza del Espíritu Santo. La iglesia responde amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Primera de Corintios 12, verso 4, en el nombre de Jesús. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén y amén. Les invito a sentarse, amada iglesia. Dale palmas al Señor. La enseñanza de hoy titula Los dones de sabiduría y ciencia. La enseñanza de hoy titula Los dones de sabiduría y ciencia. Recuerde, amada iglesia, que traemos una secuencia de predicaciones hablando acerca de los dones espirituales del Espíritu Santo. Hemos hablado del don de discernimiento de espíritus, del don de lengua, de interpretación de lengua, de profecía, de sanidad. Hemos hecho un amplio recorrido por los dones espirituales y les aviso que estamos en las dos últimas prédicas de esa secuencia. Hoy nos corresponde hablar de los dones de sabiduría y de ciencia, porque la palabra de Dios dice que a uno es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, o es decir, don de sabiduría, y a otro es dado por el Espíritu palabra de ciencia. Pero quiero que hagamos un énfasis o un recorderis sobre lo que habla la Escritura, que empieza diciendo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aunque haya diversidad de dones en la iglesia, el Espíritu Santo que opera es uno solo. Es decir, aquel que profetiza lo hace por el Espíritu Santo. Aquel que habla lenguas lo hace por el Espíritu Santo. Aquel que ora por los enfermos y el enfermo se sana, lo hace el Espíritu Santo. Aquel que reprende y echa fuera demonios, lo hace el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es uno solo. Amén. Y es el mismo. Por eso es que usted alguna vez ha recibido palabra profética en este lugar y de pronto va a otra de las obras de este ministerio en otra ciudad donde nadie lo conoce, y allí recibe palabra profética también, y Dios le habla lo mismo y le confirma las mismas palabras. A mí hay personas que me han dicho: pastor, yo he recibido palabra profética en Villavicencio, y al tiempo fui a Bogotá y pasé y escuché palabra también y recibí las mismas promesas. Me confirmó Dios lo mismo, porque el Espíritu Santo es el mismo, así el instrumento sea diferente. Amén. Entonces empezamos haciendo claridades del texto base de hoy. Empezando, dice: hay diversidad de dones. Ahora, aquí hay otra cosa que entender, y es que la Biblia dice que hay diversidad de dones,
Pablo enumera los 9 dones principales, pero hay otros dones que están escritos en la Biblia, pero que no están en ese listado. Por ejemplo, está el don de liberación, que está escrito en la Biblia, pero no está en este listado. Amén. Está el don de interpretación de sueños, que tenía José, que tenía Daniel, que está escrito en la Biblia, pero no está en este listado. Entonces, por eso Pablo, antes de hacer el listado de los 9 dones principales, aclara diciendo, hay diversidad de dones. Es como quien dice, o sea, yo les aclaro, hay más dones, los otros que están escritos en la Biblia. Ahora, yo te digo una cosa, que nadie te diga a ti que tiene un don que no está escrito en la Biblia, porque es mentira. Todos los dones del Espíritu Santo están escritos en la palabra de Dios. Que nadie se invente cosas raras. Amén. Cosas locas. Alguna vez un pastor decía, escuché una vez un comentario de un pastor, algo así más o menos como esto, que una mujer le estaba haciendo el reclamo, cristianos ambos, le estaba haciendo el reclamo a su esposo, que porque cuando había estado afuera había coqueteado con otra mujer, y él le dice, mujer, pero eso no es así, eso no ha pasado, y ella le dice, sí, yo lo sé, y él le dice, ¿por qué lo sabes? Le dice, porque yo tengo el don de sospecha, y yo sospecho. Eso no es un don. Amén. Desde luego, pues me imagino yo que era, no sé si era una anécdota o algo que el pastor inventó, pero es una forma de explicar que no hay otros dones. Amén. O sea, hermana, el don de sospecha no existe. Amén. Para que ninguna lo vaya a poner en práctica. El don de sospecha no existe. Son los dones que están escritos en la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, luego Pablo dice en el verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mira, los dones espirituales en la iglesia son para provecho de la iglesia. ¿Para qué son? Para provecho de la iglesia. Tú estás enfermo y has venido a la iglesia, los hermanos oran por ti y recibes sanidad. Eso es provecho para la iglesia. De pronto tú estabas endemoniado, cautivo de algún mal espíritu, y los hermanos han orado por ti, has sido libertado. Eso es provecho para ti. Amén. Todos los dones del Espíritu Santo son dados a la iglesia para provecho de la iglesia. Es decir, para edificación de la iglesia, para fortaleza de la iglesia, para madurez de la iglesia, para guianza de la iglesia. Es decir, los dones del Espíritu Santo han sido dados a la iglesia para beneficio. Por eso nosotros no debemos ocultarlos, no debemos censurarlos. No debemos, amada iglesia, decir que no son de Dios, porque usted sabe, amada iglesia, que hay muchas congregaciones, lastimosamente, que ellos ignoran voluntariamente los dones de Dios, que ellos dicen voluntariamente que el día de hoy no hay dones espirituales, cuando en la Biblia lo leemos, que sí los hay. Hay iglesias donde ya no se echan fuera demonios y no se ministra liberación. Hay ministerios donde ya no se ora y se ayuna buscando la llenura espiritual y los dones del Espíritu Santo. Hay ministerios donde ya no creen en milagros de sanidad, aun cuando aquí nosotros tenemos tantos testimonios genuinos, verdaderos, de milagros que Dios ha obrado. Por eso es que el Espíritu Santo ha inquietado mi corazón acerca de hacer esta secuencia sobre los dones espirituales. La iglesia necesita conocer que hay dones del Espíritu Santo. La iglesia necesita conocer, necesitamos entender, amados hermanos, que hay dones del Espíritu Santo y que la iglesia debe buscarlos, debe
tú debes procurar dones espirituales. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale, Pablo. Ahora, cuando Pablo empieza a hacer el listado, en el verso 8, Pablo empieza diciendo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Amén. Ahí está leyendo el verso 8. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y vamos a dejarlo hasta allí. Recuerden que ya leímos todo el texto completo. Entonces, estos son los dos dones en los cuales nos vamos a enfocar el día de hoy. A uno es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, es decir, don de sabiduría. Y a otro es dado por el Espíritu palabra de ciencia, es decir, don de ciencia. Usted va a colocar un subtítulo ahí en su agenda que diga el don de sabiduría. El don de sabiduría. Aquí escribe una meditación que dice lo siguiente: es el conocimiento amplio y suficiente de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es el don de sabiduría? Es el conocimiento amplio y suficiente de las Sagradas Escrituras. Es el uso inteligente de la palabra de Dios. Recuerda cuando los fariseos trataban de acorralar a Cristo con preguntas difíciles y cómo Él les contestaba, les respondía. Amén. Cómo Él muchas veces sus respuestas inteligentes los tomó a ellos por sorpresa y los avergonzó. Porque es don de sabiduría. Entonces, es el conocimiento amplio y suficiente de las Sagradas Escrituras. Es el uso inteligente de la palabra de Dios. Quien tiene el don de sabiduría habla la palabra de Dios con profundidad, con veracidad y sabe explicar con facilidad y sencillez todo el consejo de Dios. Quien tiene don de sabiduría tiene profundidad, tiene veracidad y sabe explicar con facilidad y sencillez todo el concepto de Dios. Amada iglesia, todos nosotros necesitamos pedir a Dios el don de sabiduría. Todos nosotros necesitamos ese conocimiento amplio y suficiente de las Sagradas Escrituras. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Iglesia, tú necesitas conocer la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Necesitamos conocerla. Necesitamos esa sabiduría que viene de lo alto. Necesitamos ese conocimiento amplio y suficiente de la Escritura. La Biblia no es un decorativo de centro de sala. La Biblia no es para tenerla abierta en el centro de tu casa, adornando la sala. La Biblia es para cogerla, para leerla, para estudiarla, para escudriñarla. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen una disciplina diaria de lectura de la Biblia? Amén. ¿Cuántos leen la Biblia todas las noches? Amén. Necesitamos crear un hábito de lectura y de estudio de la palabra de Dios. ¿Sabe qué, amado hermano? Mira, yo te voy a decir una cosa. Necesitamos la sabiduría de la Escritura porque es útil para todas las áreas de la vida del cristiano. Óigase bien, necesitamos la sabiduría de la Escritura porque es útil para todas las áreas de la vida del cristiano. Vamos a ir a leer 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Cuando estemos en la cita respondemos con un corte amén.
Amén, iglesia. Amén. Dice así en el nombre de Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén y amén. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿La escritura es inspirada por quién? Dios. Amada iglesia, este santo libro fue escrito por hombres, sí, pero fue inspirado por Dios. O sea, hombres pusieron su mano y la tinta, pero el Espíritu Santo fue quien habló a ellos, fue quien inspiró a ellos. Amada iglesia, y una de las pruebas fehacientes de que toda la escritura es inspirada por Dios es que ha sido perseguida por siglos. Reinos, emperadores, monarcas, reyes han procurado destruir las escrituras y ellas han prevalecido en la historia. Amén. Amada iglesia, toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que está escrito en esta palabra es inspiración divina, es consejo de Dios, es palabra de Dios, es voluntad de Dios. Por eso es que la sabiduría de la escritura prima en nuestras vidas. Amén. ¿Sabe por qué es tan necesaria la sabiduría de la palabra? ¿Sabe por qué es tan necesario ese don de sabiduría? Porque cuando tú lo tengas, aprenderás a vivir conforme al consejo de Dios. ¿Sabe por qué es tan básico, tan elemental, al mismo tiempo tan importante la sabiduría de la que estamos hablando hoy? Que es la sabiduría bíblica, la sabiduría espiritual. Porque la escritura, amado hermano, tiene consejo para cada área de tu vida. Yo te quiero preguntar, ¿quieres ser feliz en el hogar? Busca el consejo en la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña al hombre cómo tratar a su mujer, cómo cuidarla, amarla, protegerla, proveerla. Si quieres tu mujer hacer feliz a tu marido, toma el consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña a la mujer cómo amar a su marido, cuidarlo, respetarlo. La palabra de Dios es el consejo supremo. La palabra de Dios tiene consejo para el hogar. La palabra de Dios tiene consejo para la crianza de los hijos. La palabra de Dios tiene consejo para la administración de las finanzas. La palabra de Dios tiene consejo, amado hermano, para el trato con el prójimo. La palabra de Dios tiene el camino a la salvación. La palabra de Dios conduce a la vida eterna. La palabra de Dios tiene consejo para todas las áreas de la vida. Para el trabajo, para el hogar, para la familia, para el matrimonio, para las finanzas, para la vida sexual de hogar y de pareja. La palabra de Dios tiene consejo para todo. Amén. Dice la Escritura, cuando Dios dio los mandamientos a Moisés, que las naciones del mundo verían estos mandamientos y esta Escritura y esta palabra y dirían: oh, ciertamente pueblo sabio es este. Pueblo grande, sabio, esforzado. La palabra de Dios te hace sabio. La sabiduría de la palabra de Dios te enseña cómo vivir. Mire, ¿sabe qué es lo más hermoso, hermano? Que cuando usted empieza a aplicar la sabiduría de la palabra en su vida, su camino prospera. Amén. Mire, cuando usted empieza, escuche bien, cuando usted empieza a aplicar la sabiduría de la palabra en su vida, su camino inevitablemente prospera. Usted empieza a prosperar en lo espiritual primeramente, su relación y su comunión con Dios. Usted empieza a prosperar en lo emocional también. Dios restaura su hogar, Dios restaura su vida, su familia. ¿Sabe por qué tantos hogares se destruyen, hermano? Porque no viven la palabra. ¿Sabe por qué tantos hogares con desconfianzas y con desánimos y con tantas cosas? Porque no viven la palabra.
Yo he descubierto en 10 años que voy a cumplir de estar felizmente casado, he descubierto que cuanto más hemos llevado nuestro hogar a Dios, cuanto más procuramos aplicar los principios bíblicos en el hogar, más estable, más sólido y más feliz es mi casa. Es la sabiduría de la palabra. Amén, iglesia. Amén. Hace muchos años, hay una anécdota que nos pasó hace muchos años cuando estábamos empezando los caminos de Dios. Ya teníamos, no sé, un par de años, 2 años quizás, o 3 años de estar en los caminos del Señor. Y sucede que a mi padre, a mi papá, padre de crianza, le plantearon un negocio para invertir un dinero en tal negocio y que al cabo del tiempo le retribuían el 80% y que si lo dejaba más tiempo el 100%. Usted sabe, ese tipo de negocios como medio piramidales, como medio esquema Ponzi que suelen llamar. Y entonces, eso fue hace muchos años, hace unos 15 años atrás. Y estábamos empezando el camino de Dios y era un pariente el que le dijo a mi progenitor: mire, si usted mete tanta plata, usted va a ganar tanto, y hace las cuentas y todo del dinero que se iba a ganar. Y yo recuerdo que mi padre nos reúne y nos pregunta, o sea, mi madre, creo que estaba mi hermana y mi persona, ¿qué hacer? Él tenía un dinero, los ahorros que hasta el momento había podido lograr. Y entonces, y que estaba esa oferta. Y entonces él nos dice, ¿qué hacemos? Y yo le digo, la palabra de Dios dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Yo le dije, no está bien confiar solamente en la palabra de un hombre. ¿Cuál es la garantía? ¿Qué tiene usted de garantía? ¿Cuál es la seguridad? Yo le dije, la palabra de Dios dice que no. Sin embargo, oramos a Dios. Yo le dije, vamos a orar a Dios. Y oramos a Dios, y Dios esa noche me dio un sueño, y la interpretación del sueño nuevamente era que no. Sin embargo, mi papá, recuerdo en aquel tiempo, dijo, no, pero es que es un pariente, es que es un conocido, que me va a dar en la cabeza a mí, esto y lo otro. Y invirtió el dinero, todo lo que tenía, incluso hasta sacó prestado para invertir allá. Lo perdió todo. Perdió todo. Si él hubiera obedecido el consejo bíblico que dice, maldito el varón que confía en el hombre, él no le habría pasado eso. Pero antes de eso, cuando hasta ahorita era el primer año de conocer de Dios, un amigo, un vecino allá de la finca, vino y le planteó un negocio. Le dijo, don Armando, mire, con este negocio si nos vamos a llenar los bolsillos, porque era algo novedoso, un cultivo que era novedoso para la época aquí en Colombia. Y esto está pegando muy bien y se está vendiendo bastante, como cuando aquí en Colombia empezó a explotarse el negocio del aguacate Hass, que es un aguacate que se vende muy bien afuera y que es carísimo. Entonces tiene unos muy buenos márgenes, algo así por ese estilo. Y entonces el vecino le dijo, mire, don Armando, y este es el margen de ganancia y nos vamos a llenar y todo esto. Pero tengo un problema, le dijo el vecino. ¿Cuál es el problema? Dijo que a mí no me presta el banco, porque yo estoy sobregirado. Pero si usted me sirve de fiador y pone su finca como prenda de hipoteca, como codeudor, el banco sí me va a prestar. Y entonces, nuevamente le dije yo a mi papá, papá, la palabra de Dios dice, no salgas por fiador de tu hermano. Esto está en el libro de Proverbios capítulo 6 y en varios capítulos dice, no salgas por fiador de tu hermano, no te empeñes con tu amigo. Mi papá, sin embargo, sirvió de fiador, y para resumir la historia es que a él le tocó pagar una plata que no se había comido. Que no era mía. Amada iglesia, si mi papá hubiese vivido la palabra de Dios desde el principio, todo su consejo, él se hubiese ahorrado mucha plata.
Él mismo lo dice. Ahora, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Que es la sabiduría de la palabra la que tiene el consejo para todo, y por esto es que la necesitamos. Necesitamos ser sabios, no para decir, yo sí sé, no, para poder vivir como sabios. Amén. Así que, ¿cuántos van a pedir a Dios esa sabiduría? Amén. Necesitamos pedir al Señor, Señor, dame don de sabiduría. Amén. Amén. Porque necesitamos vivir diferente. Y necesitamos vivir para la gloria de Dios. Ahora yo te voy a decir una cosa. Cuando tú pides a Dios ese don de sabiduría, esta sabiduría espiritual, va a pasar algo. Y es que Dios va a abrir tu entendimiento. Amén. Cuando Dios da el don de sabiduría, Él mismo da el entendimiento para poder comprender las Escrituras y acceder al conocimiento. Cuando Dios da el don de sabiduría, que tienes que pedirlo. Ahora lo vamos a ver en un momento. Pero cuando Dios da el don de sabiduría, Él mismo abre nuestro entendimiento para que podamos comprender la palabra de Dios y para que podamos entender aún asuntos de nuestra vida. Yo te quiero dar un testimonio rápidamente que, aclaro, es solamente para la gloria de Dios. Hace muchos años atrás, cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo les he contado que yo estaba terminando el bachillerato. Estaba finalizando 10º y pasando grado 11, que es el último año de colegiatura aquí en Colombia. Amada iglesia, y en todos mis años de estudio, yo nunca había sido, ¿cómo se dice? Nunca había sido destacado en el estudio. O sea, es decir, tampoco había sido el más malo. Siempre había estado entre el grupo, entre la manada. O sea, nunca mis calificaciones eran las más bajas, pero tampoco eran las más altas. Siempre estuve entre el grupo, entre la manada. Pero cuando llego a los pies de Cristo, cuando me enamoro de Él, cuando me cautiva su palabra, su presencia, y Dios me da una promesa y me dice, yo te daré sabiduría. Te haré sabio, te daré el don. Entendí yo que Dios me está, hoy entiendo que era el don de sabiduría lo que Dios me estaba hablando. Hermano, y a mí se me despertó un hambre por leer la palabra. A mí se me empezó a despertar. Ahora, al principio, cuando tú vas a leer la Biblia, cosa rara que no es rara, tú lees una página y ya te estás quedando dormido. Cuando yo estaba en el colegio, que estaba terminando el colegio, recuerdo que un profesor nos mandó a leer un libro que se llamaba El Mundo de Sofía, que eso es de filosofía, y yo me lo leí en 2 tardes. Pero cuando llego a Cristo, yo podía leer capítulos enteros de libros que me enviaban del colegio. Pero cuando yo conozco de Cristo y me siento para leer la Biblia, había leído por mucho un capítulo y ya estaba pescando. Y era un sueño aterrador que me tomaba cuando yo cogía la Biblia en mis manos. Era un sueño que me dominaba. Llegué al principio a ser tan conchudo que yo cogía la Biblia y me iba para la cama, para que tan pronto me cogiera el sueño, ¡pum!, que no tener que ni caminar. Pero yo entendí que no estaba haciendo nada. Recuerdo que pasé y hablé con un pastor y él me dijo, esas son ataduras que el enemigo ha puesto en tu vida y en tu entendimiento. Porque no es normal que usted pueda pegarse horas a ese teléfono y que no le dé sueño. No es normal que usted pueda leer una revista, que pueda leer un periódico, un artículo, sin que usted no le dé sueño, pero que usted tan pronto coge la Biblia y ya se le quiere caer de la mano del sueño que tiene. Eso no es normal. Entonces, amada iglesia, dale gloria a Dios. Entonces, amada iglesia, yo lo que hice fue orar, reprender, pedir a Dios que me fortaleciera, y yo dije, pues ahora voy a leer la palabra de Dios de pie. Yo dije, ni modo que me quede dormido de pie. Ya sería algo extremo yo estar leyendo así de pie.
Y entonces, amada iglesia, recuerdo que Dios, cuando el Señor quita de mí esa venda espiritual y despierta en mí un apetito por la palabra, yo pasaba tardes enteras después del colegio, iba a estudiar en la mañana, regresaba en la tarde, hacía tareas y tareas, y me pasaba tardes enteras sentado leyendo la palabra. Recuerdo que muchas veces lloré leyendo la palabra, me tocaba ese mensaje que estaba escrito allí. ¿Sabe qué pasó? Dios abrió mi entendimiento. Yo empecé a comprender la escritura, porque al principio usted lee y no entiende nada. Al principio uno lee y no entiende nada. Uno lee y no se le queda nada. Pero yo le digo, persevere. El que persevera alcanza. Persevere, insista en el estudio de la palabra. Y cuando Dios abre mi entendimiento, hermano, a mí se me empezaron a quedar los textos bíblicos, empecé a memorizarlos, empecé a escribirlos en mi agenda, versículos completos, libros, capítulos, empecé, hermano, un deseo por la palabra, y Dios abre mi entendimiento. ¿Y sabe qué? Se me empezó a facilitar aprender todo. Y empezó a irme bien en el colegio. Y empezaron a mejorar mis notas, a mejorar. Para resumir la historia, cuando yo me graduó como bachiller, que eso fue en el 2008, o sea, hace 17 años, si no me queda mal hecha las cuentas. Cuando yo me graduó en aquel entonces, amada iglesia, a mí me dieron 2 menciones de honor para la gloria de Dios. Porque yo obtuve el mejor IFES de mi colegio y me dieron mención de honor como mejor bachiller promovido en ese año. Entonces, ahora, ¿por qué doy este testimonio? No es que yo fuera muy sabio, muy entendido antes. Es que Dios abrió mi entendimiento. Es que el don de sabiduría hace eso. Dios abre tu entendimiento y se te facilita aprender. Se te facilita entender. Es lo que Dios hace a través del don de sabiduría. Usted no ha leído que el rey Nabucodonosor, cuando consultó a Daniel y a sus 3 amigos, los halló 10 veces mejores, 10 veces más sabios y más entendidos que los demás jóvenes. Eso es don de sabiduría. Por eso le digo que usted y yo necesitamos ese don. Amén. Ahora, ponga un subtítulo que diga: ¿cómo obtener sabiduría de Dios? ¿Cómo obtener sabiduría de Dios? Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versos 5 y 6. Santiago capítulo 1, versos 5 y 6. ¿Cómo obtener sabiduría de Dios? Santiago capítulo 1, versos 5 y 6. ¿Cuántos dicen amén? Dice así en el nombre de Jesús: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿falta de qué? De sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche alguno, y le será dada. Así que la primera pauta para obtener sabiduría de Dios es pedirla a Él en oración. Cuando estés orando: Señor, dame sabiduría. Cuando estés orando: Señor, abre mi entendimiento. Cuando estés orando: Señor, yo quiero entender tu palabra, comprender tu palabra. Cuando estés orando: Señor, yo quiero vivir tu palabra. Cuando estés orando: Señor, yo quiero que tu palabra sea lumbrera en mi camino. Señor, dame sabiduría. El rey más próspero, más sabio,
y más famoso de la Biblia, lo podríamos decir humanamente hablando, pidió solamente 2 o 3 cosas. Y lo primero que él pidió fue ¿qué? Sabiduría, que fue el rey Salomón. Cuando Dios se le aparece, él pidió 3 cosas, ya me acuerdo. Cuando Dios se le aparece a Salomón en sueños y le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé, Salomón le dice, Señor, yo te pido que tú me des sabiduría, te pido que me des ciencia y te pido que me des discernimiento para oír juicio. Lo primero que Salomón le pidió fue sabiduría. No le pidió riqueza, no le pidió montañas de oro, de plata, no le pidió poder político militar, le pidió sabiduría. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, lo más hermoso? Que con la sabiduría que Dios le dio, Salomón fue el hombre más rico de la tierra. No solamente el más sabio, porque la Biblia lo dice que era sabio, sino que también dice, y me puede permitir entender, que Salomón era el hombre más rico de la tierra. Porque él aplicó la sabiduría de Dios para todo. Dice que hubo una reina que se era la reina de Sabá. Y la reina de Sabá vino, y cuando ella vio la sabiduría de Dios aplicada a todo, lea la escritura, usted va a ver que dice que la reina se quedó impresionada viendo los uniformes, los trajes de los sirvientes, del servicio del templo. Ella veía los trajes, las vaquillas de oro, la organización, lo pulcro que era el reino, el trono tan finamente diseñado, el templo espléndido y excelso que había construido. La sabiduría de Salomón estaba reflejada en todo. Había hecho palmeras, había desviado ríos y hecho canales, había armado tierra de riegos y de huertos, había jardines. Salomón, con toda su sabiduría, no hubo otro como él. De tal manera que Salomón dice, literalmente, el libro de Proverbios que lo escribió Salomón dice así: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Sabe qué dice Salomón de la sabiduría? Que es más preciosa que las piedras preciosas, y todo cuanto puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su diestra, riquezas y honra en su izquierda. Lo que pasa es que nosotros no entendemos muchas veces. Cuando venga la sabiduría de Dios sobre ti, tú empezarás a administrar diferente, a vivir diferente, a hablar diferente. La gente va a ver que en ti hay algo distinto. La gente querrá trabajar contigo, comerciar contigo, contratar contigo. ¿Por qué? Porque hay sabiduría en ti. Amén. Entonces, ¿cómo obtener sabiduría de Dios? Número 1, dice Santiago, que ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pedirla en oración. Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente a todos en abundancia, sin reproche alguno, y le será dada. Pero aclara que pida con fe. Amén. No diga, Señor, dame sabiduría, y por dentro será que sí. No diga, Señor, dame sabiduría, porque yo soy tan bueno. Señor, dame sabiduría, pero es que no me gusta leer. No. Señor, dame sabiduría, yo la recibo en el nombre de Jesús. Amén. Señor, dame sabiduría, yo creo que la recibo y que la estoy recibiendo y que la voy a recibir en el nombre de Jesús. Ahora, yo te quiero decir, aclarar aquí en este punto una cosa, y es que Dios no hace el trabajo que a ti te toca. De Dios es dar el conocimiento y la sabiduría, pero de ti leer la palabra.
Porque ¿qué sabiduría te va a dar Dios si tú no lees la palabra? O sea, ¿qué texto vas a memorizar si nunca lo has leído? ¿Qué texto vas a aprender si nunca coges la Biblia? ¿Cuáles libros vas a empezar a conocer si no tienes una disciplina de estudio? Por eso es que dice el libro del profeta Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Pero mira lo que pasó con el pueblo: y porque desechaste el conocimiento. ¿Qué hizo el pueblo? Desechó el conocimiento. ¿Sabe por qué lo desechó? Porque lo tenía a la mano. Porque ellos tenían la ley de Moisés a la mano, así como usted y yo tenemos hoy la Biblia a la mano, y nunca la estudiaron, nunca la analizaron, nunca meditaron en ella. Así eres tú. Si pides sabiduría, pero no lees la Escritura, ¿cómo la vas a tener? Dios, y aquí esta palabra, y se la digo con mucho amor y con mucho cariño. Nadie se siente ofendido. Dios nos ama. Dios te ama y Dios da sabiduría, pero Él no respeta vagos. ¿A qué voy? Dios da la sabiduría al que la pide, pero Él no usa vagos. ¿A qué voy? A que Dios no va a usar el que nunca lee la Biblia. Eso es como que usted le dejen, cuando usted estaba en el colegio, los que fuimos a la universidad, y le decían a usted parcial para tal día. Si usted no estudiaba el texto, si usted no meditaba en el tema, si usted no indagaba, si usted no averiguaba sobre lo que es la temática que iban a evaluar, ¿cuál iba a ser su resultado del parcial? Cero. Cero. Y será que, y puede que el profesor, el maestro, le caiga muy bien a usted, el maestro de la clase, que fuera su amigo, que fuera alguien que lo apreciaba y que lo estimaba, pero por mucho que le aprecie, ¿será que le va a poner un 10? Así es Dios te ama demasiado, más que lo que nosotros podemos entender, pero por mucho que te ame, Él no te va a dar sabiduría si tú no lees la Escritura. Amén. Segundo, me adelanté un poquito. Segundo es precisamente esto que estoy hablando. Tenga una disciplina diaria de estudio de la palabra de Dios. Primero es pídele a Dios en oración, amén. Segundo es tenga una disciplina diaria de estudio de la palabra de Dios. Josué capítulo 1, verso 8. No vamos a ir allá, lo vas a apuntar y lo lees en tu casa. Josué capítulo 1, verso 8 dice algo así como: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo meditarás en él? De día y de noche, para que hagas y guardes conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te escribió, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero antes, mire, a la gente, a los hermanos a veces les gusta mucho el final del verso. Cuando dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero es que antes del 2 viene el 1. Y antes del final del verso viene el principio del verso, donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén. Nunca se apartará de tu boca esta escritura, sino que de día y de noche meditarás en ella. Solo así viene la sabiduría. Mira, algunos dicen, oh, la sabiduría que Dios le ha dado a ese varón, oh, la sabiduría que Dios le ha dado a ese pastor. Yo quiero decirte una cosa. Sí, la sabiduría que Dios me ha dado, sea poca o sea mucha, solo Dios lo sabe, no ha venido a mí solamente por orar y esperar. Ha venido a mí porque además de orar, he tenido una disciplina diaria de lectura de la Escritura. Yo tengo un control de lectura bíblica, además de los estudios por aparte que yo hago para la práctica, los discipulados y los retiros espirituales.
además de todos sus estudios que yo hago de la palabra, tengo un control diario de lectura de la palabra de Dios, donde leo la Biblia en orden, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y quiero decirte que la he leído al menos 6 veces ya. Creo que ya voy terminando la 7ª vez. Llevan 7 veces que leo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, lo que yo te quiero decir con esto no es impresionante, porque yo no soy nada. No es impresionante, porque sin Dios nada somos. Lo que yo quiero decir con esto es que necesitamos una disciplina diaria de estudio de la palabra. Amén. Disciplina. Sin disciplina de lectura no hay sabiduría. Sin estudio de la palabra no hay sabiduría. Es imposible. Así te revientes pidiendo la adoración. Si no la lees, si no coges la Biblia, no vendrá. Porque por eso dice, le advierte Dios a Josué: de día y de noche meditarás en el libro de la ley. Amén. Y número 3, esfuércese por vivir la palabra de Dios para que sea verdaderamente sabio. Número 3, esfuércese por vivir la palabra de Dios para que sea verdaderamente sabio. Mateo 5:19. San Mateo 5:19. Dice así en el nombre de Cristo Jesús: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y aquí quiero que vamos a concluir algo, vamos a sintetizar algo. Jesucristo, enseñando y predicando la palabra, dijo: cualquiera que conozca esta palabra y estos mandamientos y los enseñe, pero quebrante algunos de ellos, este será llamado pequeño en el reino de Dios, para no decir necio. Pero cualquiera que conozca esta palabra y la enseñe, y además de eso viva la palabra, este será llamado grande en el reino de Dios. Por decir de otra manera, sabio. De manera que el que conoce la palabra pero no la vive, para la Biblia es necio. Pero el que conoce la palabra y así mismo se esfuerza por vivirla, para la Biblia es sabio. Así que finalmente estos son los pasos para hallar la sabiduría de Dios. Primero, pídele a Dios en oración. Segundo, tenga una disciplina diaria de estudio. Pero tercero, procure vivir la palabra con toda su fuerza. Amén. Amén. Yo sé que la Biblia nos enseña: perfectos no somos. Pero también la Biblia nos enseña que nuestra vida va creciendo delante de Dios, que nuestra santidad va creciendo, que nuestra madurez espiritual va creciendo, que nuestra justicia, nuestra integridad y nuestra rectitud también va creciendo delante de Dios cada día. Amada iglesia, así que es necesario esforzarnos por vivir la palabra de Dios, porque si tú lees, por ejemplo, como lo que le pasó a mi padre, a mi papá hace muchos años empezando la iglesia, si tú lees que la Biblia dice que no salgas por fiador de tu amigo y que no confíes en el hombre, pero tú lo haces, no eres sabio. No estás viviendo con sabiduría. Si la Biblia dice que para tener un hogar hermoso y estable, tú debes aprender a cuidar a tu mujer, amar a tu mujer y proveer para ella, pero no lo haces, entonces eres necio, no eres sabio. Por eso es que la sabiduría de Dios es muy diferente a la sabiduría del mundo.
Usted no ha escuchado, perdón, no ha escuchado en el mundo un dicho que dice casa de herrero, asadón de palo. Porque hay gente allá afuera que es profesional en distintas áreas, pero el conocimiento que tienen no lo aplican para ellos. Yo te voy a poner un ejemplo. Los doctores saben perfectamente que el abuso del cigarrillo y del alcohol va a destruir la salud de las personas. Sin embargo, hay profesionales de la salud que fuman y beben en abundancia. Tienen conocimiento, pero no son sabios. Los contadores públicos o los economistas tenemos el conocimiento de una administración sana. Sin embargo, yo conozco casos de contadores públicos y economistas que son pésimos administrando sus propias finanzas. Yo una vez hice una prédica en Yopal, Casanare, y esa prédica se llama Escapa de la cautividad de la deuda. Algunos de ustedes la han oído ya. ¿Quiénes la han oído ya? Escapa de la cautividad de la deuda. Y entonces yo hablaba cómo la deuda atrapa al hombre y por muchos ingresos que tenga lo termina esclavizando. Cuando yo termino la prédica, mira lo que pasó. Pasó en posición de manos una mujer y ella me dijo: pastor, si mi esposo hubiera estado en la prédica, si mi marido hubiera venido a la iglesia, porque él iba a la iglesia pero ese día no fue. Yo dije: pero hermana, usted escuchó el mensaje, usted puede llevarle la palabra. Sí, pero es que él lo hubiera escuchado. Yo dije: pero ¿por qué me dice eso? Me dice: pastor, porque mi esposo se gana 20 millones de pesos mensuales en promedio, pero se gasta 30. Está endeudado, pastor, debe aquí. Tiene tarjetas de créditos con cupos de 20 millones de pesos y las tiene copadas arriba todas. Yo le dije: pero ¿cómo? Y me entró la curiosidad humana. Yo le dije: perdón, ¿y su esposo qué hace? Me dijo: es contador público. Y a mí casi se me cae la cara, pero ¿cómo así? O sea, se supone que él tiene el conocimiento y la sabiduría de una administración eficaz. Y entonces ahí es donde tú dices: conocimiento tiene, pero sabiduría no. Y es lo mismo con la palabra. Tú podrás leer la palabra, conocer la palabra, pero si no la vives, eres necio. La Biblia te llama necio. La Biblia, tú puedes saber que la Biblia te enseña a amar a tu mujer y a cuidarla, pero si no lo haces, la Biblia te llama necio. Tú puedes saber, mujer, que la Biblia te manda a cuidar de tu marido y respetarlo, pero si no lo respetas, la Biblia te llama necia, aunque conozcas la Biblia. Necesitamos vivir la palabra. Amén. Y terminamos con esto. Ponga un subtítulo que diga: el don de ciencia. El don de ciencia. Dice así, una meditación que he escrito en el nombre de Jesús. En el sentido espiritual, el don de ciencia es esa palabra acertada en el momento indicado y que guía al hombre hacia la perfecta voluntad de Dios, librándolo del mal camino. Podríamos decir que la ciencia es la pericia y la experticia en la aplicación del conocimiento de la palabra de Dios. O sea, atentos aquí. En el sentido espiritual, el don de ciencia es esa palabra acertada en el momento indicado que guía al hombre a la perfecta voluntad de Dios. O sea, mientras que el don de sabiduría es ese conocimiento amplio y suficiente de la Escritura que te hace sabio para vivir bien la vida, el don de ciencia es ese consejo acertado, esa palabra precisa, el momento indicado que conduce el hombre hacia la perfecta voluntad de Dios. Te voy a poner un ejemplo de lo que es una palabra de ciencia. Sucede que tú viviste una situación en tu casa antes de venir a la iglesia y tú venías con eso en tu corazón o venías haciéndole preguntas a Dios y tú vienes a culto y en medio de la predicación Dios a través del predicador te responde exactamente
lo que tú necesitabas oír. Eso es palabra de ciencia. Un consejo acertado en el momento indicado conforme a la palabra de Dios. Amén. Hace un tiempo atrás me pasó que una hermana, que hoy está aquí presente, ella pidió una visita pastoral. Y yo la programé, porque usted sabe que siempre se programa en una tablilla que está allí. Y se programó la visita, y el día que yo fui a visitarla, ese día preciso, llegó una hermana en sangre de ella, de visita a la casa de ella. Y la hermana en sangre era inconversa. Y ese día entonces yo me senté, oramos, yo me senté, abrí la Biblia y empecé a explicar la palabra de Dios. Y estaba la hermana que había pedido la visita, hermana en fe, y la hermana en sangre de ella que era inconversa. Y cuando yo me oro y me siento y empiezo a explicar la palabra y a predicar la palabra, cuando termino mi intervención, la hermana incrédula interviene y me dice: pastor, todo lo que usted acaba de decir me pasó a mí. Es como si usted supiera lo que me está pasando. Yo le dije, y entonces yo le digo a ustedes, es palabra de ciencia. Porque mientras que la sabiduría es ese conocimiento amplio y suficiente de la palabra de Dios, la ciencia es ese consejo acertado, preciso, milimétrico, en el momento indicado, el día adecuado, a la hora indicada. Amén. Eso es palabra de ciencia. Pero yo quiero decirte que estos dos dones van de la mano. O sea, el don de sabiduría va de la mano del don de ciencia y viceversa. Yo lo escribí aquí. Podríamos decir que la ciencia es la pericia y la experticia en la aplicación del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Quiero que vayamos rápidamente a Proverbios capítulo 8, verso 12. Proverbios 8, 12. Ahora, les aclaro que estamos hablando del don de ciencia en el sentido espiritual, porque también hay ciencia en el sentido natural. Pero hoy estamos hablando de ciencia en el sentido espiritual. Amén. Proverbios capítulo 8, verso 12. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire cómo estos dos dones siempre van de la mano. Proverbios 8, 12 dice así, en el nombre de Jesús: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. O sea, cuando habla de la ciencia de los consejos, está hablando de ese consejo acertado en el momento indicado, cuando tú más lo necesitabas. Porque hay consejos que pueden llegar tarde, cuando ya para qué. Pero no hay nada más hermoso que tú tengas algo, una decisión que tomar, por ejemplo, y que tú vengas a la iglesia y tú recibas guianza, palabra de ciencia en medio del culto. Y tú sales con tu mente despejada. Esa palabra de ciencia aclaró tus pensamientos y guió tu camino a la voluntad de Dios. Amén. Dice, ahora adelantico, Proverbios 14, 8. Proverbios 14, 8 dice así en el nombre de Jesús: la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. La ciencia del prudente está en entender su camino. De manera que la ciencia es el entendimiento para comprender. La ciencia hace al hombre entender su camino. Y ahí es donde nuevamente comparamos
La sabiduría es ese conocimiento amplio y suficiente de la palabra de Dios, pero la ciencia es el método como aplico yo esa sabiduría en mi vida. La sabiduría hace que yo conozca, que yo sepa, pero la ciencia me enseña a aplicar esa sabiduría eficazmente en mi propio camino. Amén. Y terminamos con este pasaje, Eclesiastés 9, 13 al 16. Eclesiastés capítulo 9, verso 13 al 16. Dice así en el nombre de Jesús. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Verso 14. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Amén. Salomón dice que él vio lo siguiente, es decir, es una historia real. Dice Salomón, vi algo debajo del cielo que me impresionó, que me llamó la atención. Una ciudad pequeña con poca gente dentro de ella, y vino un gran rey con un ejército muy grande contra aquella ciudad. La sitió, es decir, la rodeó, levantó baluartes contra ella, que era una especie de artillería para derribar los muros de las ciudades en aquella época. Y dice, y dentro de la ciudad, es decir, estaba humanamente, todo estaba perdido para esa ciudad. Una ciudad pequeña, con pocos hombres dentro, o sea, un ejército pequeño. Vino un rey grande con un ejército enorme y sitia la ciudad. Es decir, Salomón dijo, humanamente todo está perdido para esta ciudad. Dice, pero dentro de la ciudad se halla un hombre pobre, pero sabio. Cuando dice sabio, ¿qué significa? Conocimiento. Amén. Entendimiento. Dice, y este hombre sabio sale y habla con el rey enemigo, con el grande, y con la ciencia de su consejo lo persuade y logra un acuerdo de paz. Y aquel otro rey se retira. Y dice Eclesiastés, dice el rey Salomón, que entonces encontró que la sabiduría es mejor que la fuerza, aunque la ciencia del pobre no sea estimada. Entonces, aquí hallamos perfectamente la conjugación de la sabiduría con la ciencia espiritual. Amén. Este hombre pobre era sabio. ¿Y por qué era sabio? Porque había en él un gran conocimiento de la palabra de Dios. Pero no solamente era sabio, sino que tenía el don de ciencia. La palabra de ciencia, que significa la aplicación de la sabiduría con experticia, o sea, con pericia. Y este hombre sabio, pobre pero sabio, sale al rey, o sea, de las puertas. Recuerden que ustedes han visto las películas donde las ciudades eran amuralladas, unos portones enormes. Y sale el hombre pobre pero sabio al rey, y con sus palabras, oígase bien, con palabras acertadas en el momento indicado, con sus palabras acertadas, así como espadas al corazón del rey enemigo, lo persuadió. Logró un acuerdo de paz beneficioso para la ciudad y lo persuadió de que se retirara y no destruyó la ciudad. Eso es ciencia espiritual. Amén. Entonces, nos queda de tarea no solamente pedir a Dios sabiduría, sino pedir a Dios también ciencia. Amén. Porque ya entendemos la diferencia entre la una y la otra, aunque siempre van de la mano. Amén. La sabiduría es ese conocimiento amplio
amplio y suficiente de la palabra de Dios. La sabiduría es ese conocimiento amplio y suficiente del consejo de Dios, de la voluntad de Dios. Pero la ciencia es cómo aplico yo esa palabra en el momento indicado, en la ocasión oportuna, con pericia. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios en esta mañana.